Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Tabakalera, el proyecto que va a transformar la antigua fábrica de tabaco de Donostia en el futuro Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Para hablar sobre este tema vamos a charlar con el director de Tabakalera, con Josean Muñoz, y vamos a realizar un recorrido por el pasado y el presente de Tabakalera. Vamos a conocer la historia del emblemático edificio de Tabakalera y vamos a mirar al futuro a través del proyecto del Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Pero antes de dar paso a Josean, vamos a escuchar la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. El Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera será un centro especializado en cultura visual. El arte contemporáneo, la televisión, el vídeo, el cine y el sonido confluirán en un mismo espacio que pretende ser una fábrica de cultura. Aunque ya se han realizado diversos eventos y exposiciones en Tabakalera, todavía quedan muchas reformas por hacer y no será hasta el año 2013 cuando por fin quede finalizado el proyecto. Y qué mejor para hablarnos de Tabakalera que su director, que es Josean Muñoz, que está hoy con nosotros. Josean, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, vamos a comenzar por los orígenes de Tabakalera. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Quiénes fueron los artífices de convertir esa antigua fábrica de tabacos de Donostia en un centro internacional de cultura contemporánea? Bueno, la idea, el hecho fue que el Tabakalera, la compañía Altadis, que era la propietaria de la compañía de tabacos, decidió que la fábrica de San Sebastián se iba a cerrar. Iban a reducir el número de fábricas y que la de San Sebastián se iba a cerrar. Y entonces propusieron, pidieron permiso para empezar una operación que consistía en cambiar la fábrica de tabaco por un lugar. Yo creo que era una idea de hacer un centro comercial o un núcleo comercial de alguna manera. Y entonces fue cuando el ayuntamiento dijo no, porque el solar donde está construida la fábrica en su día se había cedido a la compañía de tabacos y de una manera gratuita. Entonces tenían, digamos, derecho a recuperar ese solar, y que ahí se juntaron el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, y entre los tres decidieron emplazar ahí o empezar a pensar para ese lugar un proyecto de cultura contemporánea. Y ahí empezó en esa operación decir, no va a ser un centro comercial, va a ser un centro dedicado a la cultura, y en esa base de que eran los tres conjuntamente los que tomaron la decisión y los que pusieron en marcha esa dinámica. Y el hecho de que sean tres instituciones desde el principio las que, de una manera paritaria, es decir, a tercios, los que han impulsado, los que han dirigido este proyecto, marca mucho el proyecto de Tabakalera, y lo marca muy positivamente, porque creo que es fundamental que una operación de esta envergadura no sea únicamente municipal o únicamente foral, sino que sea un proyecto coordinado entre tres instituciones que le aporta complejidad y le aporta sobre todo ambición y le aporta fuerza, y que tal como estamos y en el momento en el que estamos, este tipo de operaciones yo creo que hay que abordarlas de una manera conjunta y coordinada. Uh-huh. Bueno, ya solo viendo el nombre, Tabakalera, creo que dice mucho, ¿no? Porque se va a mantener ese espíritu de fábrica que tenía en su día, ¿no? Sí, la idea central y la razón para mantener ese nombre es que fue una fábrica y que va a seguir siendo una fábrica. Y la otra razón para mantener el nombre es que, lleva 100 años en San Sebastián esa fábrica, casi 100, y tiene, esa vinculación. La gente conoce Tabakalera, pues algo que todos conocemos. Se manejó en su día, si quieres hablamos más tarde del nombre, se manejaron otras opciones, pero veíamos, claro, que mantener el nombre al que la gente estaba pegado y que la gente conocía era importante, porque queremos que ese centro siga siendo un centro abierto a la ciudadanía y que siga siendo un centro conocido por la ciudadanía. Entonces, cambiar de nombre hubiera supuesto otro tipo de dinámicas. Uh-huh. Si quieres hablamos más del nombre, Para mí es un tema importante. Sí, es curioso, ¿no? Porque supongo que habrá sido todo un proceso, que parece que es muy fácil. Pues se ha mantenido el nombre de Tabakalera, pero supongo que se habrá hablado mucho al respecto y se habrá reflexionado. Ha sido un proceso muy largo. Antes de que entrara yo en Tabakalera, yo entré en 2006, hubo algún proceso que ahora le llaman naming, de darle nombre a las cosas. En aquel momento, el director del proyecto era Bartomeu Marí. Bartomeu es muy amigo mío, yo tenía mucha relación con él y mucho interés por el proyecto, porque me parecía fundamental para la ciudad y para el país. Entonces, un día me invitaron a ese proceso de nombre y yo pude ver que tenían muy claro que se trataba de
establecer un corte, digamos. El pasado fue la tabacalera, en el futuro tiene que ser un centro internacional de cultura contemporánea, conviene un nombre nuevo y que de alguna manera anuncie esa novedad y que esté marcando ese cambio hacia una nueva dimensión y un nuevo sentido del proyecto. Se manejaron una serie de nombres, al final no salió nada definitivo. Cuando entré en el proyecto destacamos sobre todo el aspecto fábrica, volvimos a hablar de fábrica, aunque el proyecto de producción y de ser un centro de producción estaba ya en los bocetos anteriores, insistimos mucho en ese término. Insistimos también mucho en esa idea de que tiene que ser un centro abierto no solamente a los profesionales de la cultura, sino a la gente aficionada, a la gente curiosa, a la gente de la ciudad, a todo tipo de colectivos. Y que, por tanto, el apego que la gente podía tener al lugar y el conocimiento, la cercanía emotiva que la gente puede tener hacia ese lugar, podía ser un valor importante. Y entonces empezamos a pensar en por qué no seguir con el nombre de Tabacalera. Hicimos muchas preguntas, hicimos muchos procesos con técnicos en ese tipo de cosas para valorar si realmente funcionaba o no. La primera duda era si seguir utilizando la palabra tabacalera. La primera duda era si no era un nombre demasiado antiguo, si el nombre antiguo no le podía marcar un poco como viejo, digamos, como algo que no cambia. Pero nosotros teníamos muy claro que el hecho de que ser fábrica y el hecho de ser un lugar emblemático en la ciudad era más importante. La segunda duda era el tabaco, porque como se ha convertido en el tabú, pues había gente, sobre todo gente que venía de mundos anglosajones, que nos decían, cuidado con el tabaco, todo lo que tenga que ver con el tabaco es peligroso, no mantengáis ese nombre. Pero bueno, normalmente en Europa, en el mundo en general, pero en Europa es bastante claro. La mayoría de los centros de las fábricas que se han utilizado para cultura han mantenido su nombre anterior. Sea Baltic, que era una harinera, sea la fábrica de gas en Holanda, y bueno, en España el ejemplo más claro y más emblemático para nosotros era Matadero. Si la gente se ha atrevido a llamarle Matadero y a seguir manteniendo el nombre de Matadero, bueno, vamos a dejarnos de historietas, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, bueno, hablamos con gente de aquí, con gente de fuera, planteamos el tema, manejamos también el inconveniente de que una palabra tan larga, tabacalera, pudiera ser difícil de pronunciar para los extranjeros. No es fácil, pero les parece un nombre como muy exótico, muy sugerente, entonces la cosa parecía funcionar. Y entonces ahí es donde dijimos, bueno, vamos a seguir con el nombre de Tabacalera. No vamos a hacer el corte, vamos a intentar que la gente que ha estado, la gente del barrio, por ejemplo, la gente de Guía, o la gente que ha ido y venido muchas veces a Mundáis, hacia el UTG, o que ha pasado de un barrio, la Tabacalera estaba siempre ahí, y la gente la llamó la Tabacalera. Entonces, bueno, pues vamos a seguir manteniendo el nombre. Le pusimos la K porque había que hacer esa opción. Yo soy de Donostiarra, soy de euskaldun, nosotros le hemos llamado siempre Tabacalera. Entonces, bueno, con esa misma naturalidad, pues llamarle Tabacalera, pero con la grafía que usamos los euskaldunes de la ciudad. Entonces, por eso se llama Tabacalera con K. A partir de ahí, bueno, se hizo luego un proceso de logo, de decidir cuál es la imagen, digamos, del centro, y ahí apareció la T, que tenía ese mismo valor, aparte de la fuerza que tiene y de la capacidad de amoldarse a todo tipo de situaciones que tiene ese logo que aportó el estudio Lanzagorta. Yo creo que jugar con esa evidencia, ¿no? Con esa naturalidad, a la gente se acuerda, es Tabacalera, entonces hay una T, todo eso ayuda a que la gente perciba Tabacalera con más naturalidad, como una continuidad, como algo que ya está ahí y como algo que algo que está cerca, algo que ya conoces de alguna manera, ¿no? Lo que va a ocurrir dentro tiene que estar muy abierto a lo que no se conoce todavía, a lo que va ocurriendo de nuevo, pero sí que ahí siga habiendo ese apego y esa vinculación con el nombre, con la fábrica y, por tanto, con la imagen que tiene que transmitir todo eso. Una fábrica que, como tú bien ya has señalado, fue un lugar emblemático y lo va a seguir siendo a partir de ahora. Nos comentabas antes que tenía casi 100 años, pero exactamente ¿cuándo dejó de funcionar esta fábrica de tabaco? Bueno, en realidad el cierre se dio casi en 2000, pero el cierre definitivo fue en 2003. Ya venía bajando en su día, la tabacalera de Donosti fue importante dentro del conglomerado de fábricas de tabacalera que había en España. Durante muchos años fue la fábrica donde se hacían las nuevas líneas de tabaco, donde se pero donde se lanzaban las nuevas marcas de tabaco de la Real Compañía de Tabacos. En su origen era una fábrica vinculada a la monarquía, Real Compañía de Tabaco. Por eso tiene también ese aire un poquito pomposo, ¿no? Porque había que responder a esa cuestión real, monárquica de la institución. Luego lo compró una empresa privada, etcétera. En aquellos años sí fue importante.
Hay una historia muy bonita con el tabaco, porque nosotros lo hicimos un poquito cuando hicimos la exposición a Tarián, es que se ve la evolución del siglo XX, porque en los años 30 los paquetes de tabaco eran Lister, Pasionaria, y de repente cuando ganan los franquistas se convierte en Victoria, Vencedor, Hispania, y luego ya en los años 60 empiezan las marcas americanas, ¿no? Y el tabaco rubio, etcétera. Bueno, en resumen, en el año 2000 ya baja muchísimo la producción, casi está cerrada la fábrica, pero se cierra definitivamente en el 2003, y la gente que haya podido venir a ver la fábrica, a visitarla, se habrá dado cuenta que se cerró a las 5 menos cuarto. Porque de hecho todos los relojes de la fábrica están a las 5 menos cuarto, que es cuando quitaron la luz para irse, ¿no? Entonces yo creo que el día que inauguramos la fábrica, no sé exactamente el día, pero seguramente tendrá que ser, el acto tendrá que empezar a las 5 menos cuarto. Uh-huh. ¿Cómo era la vida en aquella fábrica de tabaco? ¿Cómo trabajaban las cigarreras allí? Porque hemos de recordar, ¿no?, que ese trabajo de liar, digamos, el tabaco lo hacían las mujeres. Sí, era fundamentalmente una fábrica de tabaco para mujeres. Por ese tópico machista de que las mujeres son especialmente buenas en el trabajo manual repetitivo, en esa habilidad pero repetitiva. En aquel cliché de que las mujeres tienen habilidad pero poca cabeza, pues ese tipo de trabajos de manualidad se destinaban a las mujeres. La fábrica de tabaco en San Sebastián empezó antes, empezó aquí en la calle Garibay, y no sé si no empezó en este mismo edificio. Lo que pasa es que se quedó pequeñito y necesitaban urgentemente un lugar más espacioso. Y entonces fue cuando el ayuntamiento, porque tenía interés en que hubiera trabajo para las mujeres, ofreció gratuitamente los solares al lado del río Urumea, al lado de la estación, cuando aquello todavía estaba casi sin construir y el barrio de Guía era muy pequeño. Eran caseríos y un núcleo urbano muy, muy pequeño. Bueno, esa obra empezó a finales del siglo XIX, terminó en 1913 y ahí se instalaron ya las mujeres. A lo largo del siglo XX las condiciones de trabajo y la vida interna de la fábrica varió muchísimo. Pero lo más interesante yo creo que es recordar que el trabajo en aquel momento se heredaba de alguna manera. Entonces, sobre todo en Eguía hay familias enteras donde está trabajando la abuela, la madre, la hija, y han heredado de alguna manera ese trabajo. Había zonas, digamos, más cómodas para trabajar, pero por lo que ellas mismas cuentan, hemos hecho alguna vez alguna mesa redonda y algunas conferencias con mujeres con gente que había trabajado en la fábrica, y contaban cómo había zonas que eran bastante insanas, porque cuando traían el tabaco y había que la planta de tabaco y había que humedecerla, aquello se convertía en un lugar pues no muy agradable probablemente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue una fábrica muy importante, primero porque fue una fábrica de mujeres. En los tiempos del franquismo, donde el trabajo de las mujeres estaba mal visto y estaba bastante vetado, pues seguramente era el núcleo más fuerte de mujeres trabajadoras, que tenían su propio sueldo, que eran un colectivo de mujeres trabajadoras con mucha más autonomía respecto a lo doméstico, y también, claro, era el colectivo que más separaciones se producía. Uh-huh. Porque, claro, tenían su propio sueldo y si tenían mala relación con el marido le podían decir, bueno, eres un zángano, vete de aquí, yo puedo sobrevivir, cosa que otras muchas mujeres no podían hacer. Pero eso, ayudaba a ese mito de la cigarrera, esos mitos carcas que en aquel momento funcionaban, ¿no? Uh-huh. Hay un mundo muy bonito de historias de la vida cotidiana dentro de la fábrica, pero que mejor que yo las pueden contar ellas porque son las que lo han vivido, ¿no? Y ahí es importante también en la evolución de la historia del movimiento obrero de alguna manera en Donosti, ¿no? Con las organizaciones sindicales, los movimientos obreros, etcétera. Entonces, bueno, esa fuerza emblemática que tiene la ciudad, de alguna manera era lo que también queríamos preservar, manteniendo el aspecto general del edificio, manteniendo el nombre y de alguna manera remachándolo con esa T de tabacalera. Como podemos comprobar, esta fábrica de tabaco fue muy importante para la ciudad en su día. ¿Y qué va a suponer ahora el Centro Internacional de Cultura Contemporánea para San Sebastián? Tiene que ser igual de emblemático que fue, pero de una manera diferente. Tiene que ser emblemático, pero desde la cultura. Yo suelo comentar que, coincide un poco así, ¿no? Nosotros en la infancia, además, lo vimos así. La fábrica era una fábrica cerrada a la que accedían las trabajadoras y los trabajadores, que también había trabajadores allí, hombres, quiero decir, accedían solamente a la gente de la fábrica, y era un lugar cerrado con una verja, etcétera. Al lado había un parque que es la diseña Cristina Enea, que también estaba cerrado, que fue un parque en su día, un parque privado de de la aristocracia o de la burguesía donostiarra, y ahora tanto el parque como la fábrica se van a abrir, son lugares para la ciudad.
Cuando hablamos de ciudad, como hemos dicho al principio, que son 3 instituciones las que están ahí, nosotros estamos hablando de un concepto de ciudad triple, de un concepto complejo de ciudad, porque tenemos que entender Donosti como una ciudad, evidentemente, pero también Guipúzcoa y también Euskal Herria o Euskal Hiria como una ciudad. Como es un centro internacional y con una vocación claramente europea, y por eso en la página web es www.tabacalera.eu, y así invito a la gente que quiera salsear en Internet y visitarnos allí. Ese EU marca Europa y al vernos desde Europa y al pensarnos desde Europa, el tamaño, digamos, de ciudad mínimo es Euskal Hiria. Entonces, cuando hablamos de ciudad, y eso insisto, estamos hablando no solamente de algo que se abre o que se piensa para los ciudadanos de Donosti, sino para los ciudadanos de Donosti, de Guipúzcoa y de Euskal Herria. Tiene que ser un lugar emblemático, primero tiene que ser un centro internacional y por tanto un lugar de conexión con otros lugares internacionales, con otras dinámicas internacionales, y tiene que ser un lugar que nos ponga de alguna manera no solamente en el mapa internacional, sino sobre todo en el mapa de la actualidad. Es decir, ¿qué está ocurriendo ahora en cultura? ¿Qué es lo que está ocurriendo a través de las nuevas tecnologías en todo lo que es la cultura, la información, la transmisión, el conocimiento, y cómo hay que incidir ahí desde el espacio público y desde un concepto cultural? Y para eso tiene que ser un centro pensado desde ahora y que sea un centro que aporte a la ciudadanía una nueva manera de participar en la cultura. No es un lugar para ir a festejar la cultura o a admirar la cultura, es un lugar para hacer cultura. Por eso insistimos en el concepto de fábrica. Y eso viene también de ver que en Donosti, concretamente, y en general en el país, hay bastantes ofertas culturales, pero siempre importantes. Por ejemplo, en Donosti, en la ciudad. Para el tamaño que tiene la ciudad, que somos 190.000 habitantes, la presencia, la proyección que tiene la ciudad a través de los actos culturales es enorme. Los conciertos, los festivales, el Festival de Cine, la Quincena, el Festival de Jazz, etcétera. Pero lo que hace tiempo se venía detectando es que hace falta un lugar para hacer cultura, para producir cultura. Y en nuestro caso, fundamentalmente, para producir imágenes y sonidos, para estar en ese mundo de lo visual y de lo audiovisual. Y bueno, en eso tenemos que ser una fábrica emblemática y conocida en Europa. Yo suelo comentar a veces, poniendo en las conferencias una imagen antigua de la fábrica al lado de la vía del tren, que hay que entenderlo un poco como la vía del tren. Evidentemente el ferrocarril es un emblema más de principios del siglo XX, de finales del XIX que del XXI, pero creo que nos sirve para entender esa historia. La fábrica está al lado de la vía del tren. Nosotros tenemos el encargo de transformar esa fábrica y de hacer de eso, digamos, una estación de nuevo orden preparada para lo que es el siglo XXI, pero lo realmente importante que hay detrás de esta operación no es la propia estación, sino las líneas del tren. Y eso es lo realmente complicado, y si quieres lo realmente caro. Porque tú puedes hacer en una línea comarcal de ferrocarril, puedes hacer una estación, yo que sé, de titanio, de mármol o de lo que quieras, pero va a seguir siendo una línea comarcal. Si lo haces en el Urola, por ejemplo, pues seguirá siendo el tren del Urola. Pero nosotros tenemos que no solamente tenemos que tener una fábrica estupenda, tenemos que tener una vía de tren que realmente sea internacional. Y eso es lo que tenemos que construir, y eso no se hace solo desde Tabacalera, eso es un trabajo conjunto con los demás recursos culturales y sociales del entorno del país, de la comunidad. Uh-huh. Todavía no es una realidad del todo Tabacalera porque va a sufrir muchísimos cambios, va a haber obras en ese edificio, pero podemos ya haber pasado por alguna exposición, por alguno de los eventos que se ha llevado a cabo allí. ¿Por qué se ha abierto ya al público, aunque el proyecto todavía no esté finalizado? Bueno, eso fue una decisión que se tomó antes de que entrara yo y a mí me parece una decisión muy acertada. En el momento en que las instituciones decidieron convertir Tabacalera en un centro internacional de cultura, de alguna manera para visibilizar eso, para que la gente percibiera ese cambio, esa transformación, se empezaron a hacer actividades allí. Las más importantes, yo creo que la gente se acordará, eran exposiciones organizadas por Enrique Ordóñez, por COF. Enrique Ordóñez y COF tenían en aquel momento una vinculación con Tabacalera porque se pensaba que podía ser un futuro para un museo de la fotografía que ellos querían impulsar. Y los primeros 4 años, se hicieron exposiciones, por cierto, muy interesantes y muy importantes, exposiciones de fotografía y de vídeo en Tabacalera, lo cual permitió abrir la fábrica, que la gente fuera entrando a la fábrica, la fuera conociendo y que fuera viendo que allí se iba a hacer algo vinculado a la cultura. Hubo más actos, hubo conferencias, hubo debates, hubo una exposición que se llamaba MAP. Bueno, había una serie de actividades que la gente producía, digamos, desde el exterior y que se presentaban dentro de la fábrica.
Yo creo que cuando entramos nosotros, el equipo actual, había que seguir con aquella dinámica, porque si no lo que estábamos comunicando era como que aquí ya no se va a hacer nada, y evidentemente era negativo. Y además queríamos hacerlo producido desde la propia CIC, ya no productos, digamos, de agentes culturales, por muy importantes que sean, que hacían una producción o que presentaban una actividad en Tabacalera, sino que la propia Tabacalera empezaba a poner en marcha sus proyectos. Sin embargo, el primer año, en 2006, lo que hicimos en verano, que digamos es el momento central, fue limpiar toda la fábrica, que estaba un poco como la habían dejado en su día, limpiarla entera y enseñársela a la gente, con la lógica de que si son 3 las instituciones que están ahí, por tanto Tabacalera es de dominio público, está en el espacio público, de lo público, los dueños reales al final de esa fábrica, de ese lugar, son los ciudadanos, entendidos en ese sentido de donostiarras, guipuzcoanos y vascos. Entonces hay que enseñárselo a la gente porque son los verdaderos propietarios. Y a partir de ahí empezamos a hacer actividades para continuar con aquella línea que veíamos positiva y que yo creo que además en el momento en que estamos viviendo es especialmente importante. Quiero decir, la relación de lo que ocurre físicamente, de lo que ocurre realmente y de la noticia ha cambiado. Antes era un acontecimiento real que ocurre y que luego viene la información sobre la reflexión o los comentarios sobre eso que ha ocurrido. En este momento, con Internet y con toda la información y la velocidad que va la información, está ocurriendo ya un poco lo contrario. Van ocurriendo cosas, se van anunciando cosas, se van debatiendo sobre cosas que luego se plasman en algo real. Entonces, esa característica que hemos heredado la hemos querido potenciar. Esa Tabacalera se va a abrir en 2013, nacerá, digamos, definitivamente en 2013, pero ya está viva. O sea que esta dinámica que estamos llevando, la idea es que vaya increciendo y que en 2013 sea, digamos, como la apertura final y la puesta en marcha ya definitiva. Pero hasta entonces ir siendo realidad y estar vivos ya desde este mismo momento. José, pues cuéntanos un poco, ¿cómo van a ser esas diferentes fases? ¿Qué fases ha pasado ya el proyecto y cuáles van a ser las siguientes? Bueno, esto empezó en 2003. En 2003, llamaron a Bartomeu Marí, que era un hombre que en ese momento estaba dirigiendo un centro pequeño pero muy interesante, muy en punta en Rotterdam, y que tiene un recorrido internacional realmente importante. Ahora es el director del MACBA en Barcelona, y le pidieron a él que centrara una primera definición de lo que podía ser un centro cultural en Tabacalera. Yo creo que, por resumir, la aportación fundamental de Bartomeu fue establecer un corte clarísimo con la idea de museo. No va a ser un museo, va a ser un centro internacional de cultura contemporánea. De ahí viene, además, el nombre CIC, que hemos usado durante mucho tiempo, que significa eso, Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Con lo cual, las referencias incluso a las que había que mirar para pensar y para informarse y para reflexionar sobre Tabacalera ya no eran los grandes museos, sino que eran los centros culturales más abiertos a la actualidad. Por resumir un poco, un museo lo que hace es dialogar desde el presente con el pasado de una comunidad o con el pasado del arte o del área que toque. Lo que un centro cultural hace es, a partir del presente, intentar anteceder, intentar prepararse para el futuro. No tiene colección propia, por tanto no tiene las cargas que supone ir estableciendo una colección, cuidar la colección, presentar la colección. Lo importante para un museo es la colección que tiene, el tesoro que tiene de alguna manera el propio museo. Lo importante para un centro cultural es la dinámica que tiene, lo que hace con la actualidad cultural. Y esa idea, ese corte con la idea del museo lo establece fundamentalmente Bartomeu. Yo creo que fue la aportación más importante. Después de los años que estuvo Bartomeu, ahí es donde se hizo Manifesta, etcétera, que se hizo dentro de lo que era CIC, entró una consultora que se llama Bearing Point, que fueron los que, de alguna manera ordenaron todo aquel material que se había ido reflexionando y que se había ido preparando en esos años, y aportar, yo creo sobre todo, pues una idea más coherente y una idea más gestionable, digamos, de aquel proyecto. Pero que quedó en un momento, le faltaba un paso más, ¿no? Entonces a mí me llamaron en 2006 con el encargo de alguna manera de rematar ese proceso, de llegar a una definición ya concreta, y que esa definición concreta permitiera también concretar números y saber, cuánto nos va a costar esto, cómo se gestiona esto, cómo se organiza este gran aparato cultural, etcétera, y irlo poniendo en marcha. Entonces, el año 2006
y 2007 estuvimos trabajando en esa elaboración, con la complejidad de que no puede ser una elaboración que hagamos nosotros solos, el equipo que estamos ahora en este momento, trabajando dentro de una oficina. No es un proyecto nuestro, no es un proyecto que podamos hacer solo nosotros. Un proyecto como este, por su complejidad y por el país donde estamos, tiene que ser necesariamente un proyecto compartido por otros agentes culturales. No puede ser una cosa que hagamos nosotros desentendiéndonos de lo que hay alrededor. Y tenemos que compartir y no competir, y tenemos que ir dando pasos conjuntamente con la universidad, con los otros recursos culturales, etcétera. Entonces, este año, en el año 2008, ha habido un punto de inflexión que es y será, creo, clave en el futuro de Tabacalera, que es la decisión institucional de compartir agentes culturales o recursos culturales, instituciones culturales que ya están en marcha, que tienen una tradición de 15, 20, 25 años, que funcionan bien, que algunos de ellos son emblemáticos, y hacer que todos ellos confluyan en Tabacalera. Con lo cual, aquella decisión original, inicial, de que 3 instituciones compartieran la propiedad del edificio y compartieran la dirección del proyecto, se concreta mucho más cuando dicen, bueno, los recursos que tenemos vinculados a lo visual y a lo audiovisual, que confluyan en Tabacalera y que trabajen con el equipo actual de Tabacalera en dar este último paso de definición de qué es lo que vamos a hacer. Con lo cual, lo que hasta ahora era Artelecu, que está a 1 kilómetro en Loyola, pues va a ser un elemento clave en la definición de Tabacalera. Las salas de exposición de Koldo Mitxelena, el área de artes visuales, de arte contemporáneo de la Diputación en KM, estará también en Tabacalera. La Filmoteca estará en Tabacalera. La unidad de cine de Donostia Cultura, Nosferatu y el Festival de Cine Fantástico que se celebrará ahora, todo ese tipo de cosas también van a ser Tabacalera. Eso nos da fuerza, eso nos aporta conocimiento, porque son equipos que llevan 20 años trabajando y que lo han hecho muy bien. Eso nos aporta las redes que ellos mismos tienen y fortalece esa idea de que Tabacalera es un proyecto central y que es un proyecto importante, porque no busca dónde tengo al señor que me puede traer la mejor colección, sino cómo lo hacemos nosotros, y exige una autoconfianza en nosotros mismos y una capacidad de dar el salto que el siglo XXI nos está obligando a dar, y darlo conjuntamente, ¿no? Entonces, en ese momento estamos ahora. Lo que tenemos que hacer en 2009 es establecer concretamente cómo va a ser esa confluencia, cómo vamos a trabajar, a partir de cuándo vamos a trabajar juntos, porque, insisto en eso, Tabacalera no es un lugar al que vengan distintos equipamientos y cada uno ocupa su espacio. En la Filmoteca sí, en el primero derecha, en la unidad de cine en el bajo C, Artelecu en el tercero A, sino que todos estamos en el mismo barco y tenemos que trabajar todos de una manera conjunta. Entonces, eso es lo que tenemos que concretar, cómo lo hacemos, con qué calendario lo hacemos, y eso lo tenemos que hacer en 2009. Y al mismo tiempo tenemos que desarrollar algunos aspectos que están claramente definidos, pero que hay que llevarlos, digamos, a ebullición, ¿no? Si habláramos en términos de cocina, y que son, pues, la mediateca, que son qué vamos a hacer en televisión, cómo vamos a hacer una televisión propia, etcétera. En 2010 a eso tenemos que darle una forma económica, es decir, eso a qué modelo de organización nos lleva, eso a qué modelo de negocio nos lleva, de manera que en 2011 podamos ya contratar equipos definitivos. La gente que estamos ahora estamos para la puesta en marcha del proyecto, estamos para pensar el proyecto y llevarlo hasta su definición final. Y en 2011 entrará la gente que ya vaya a ser los trabajadores de Tabacalera, de la Tabacalera cultural. 2011 y 2012 son los años en los que tienen que preparar los programas y ir poniendo la puesta en marcha del centro, y abrirlo en 2013. Desde el punto de vista de la arquitectura, en 2008, este año, hemos lanzado el concurso de arquitectura. Se han presentado muchos equipos importantes, además, y en este momento estamos ya en proceso de jurado, de ir decantando poco a poco y irnos quedando con cada vez menos proyectos hasta llegar a finales de año, en diciembre, a un proyecto definitivo. Ese equipo de arquitectura tendrá todo el año 2009 para hacer el proyecto definitivo de cómo va a ser la fábrica, pero como un proyecto ejecutivo, y en 2010 entraríamos a las obras de transformación del edificio. Uh-huh. Con todo lo que supone de arreglo interior, porque hay que prepararlo para la cultura y para lo que queremos hacer concretamente. En ese sentido, a los arquitectos se les ha dicho con mucha claridad y con mucha concreción qué es lo que necesitamos, y luego los grandes ajustes, digamos, del edificio, como es abrir la fachada
que ahora da el ferrocarril y el río, abrirlo de manera que sea transitable, con una plataforma que se superpone a la estación del tren y que comunica con el puente y por tanto con el centro de la ciudad, y hacer que sea un lugar que ahora es bastante fortificado, es bastante cerrado, hacerlo, convertirlo en un lugar muy abierto y un lugar de uso urbano. En este momento el edificio es muy poco visible, por los árboles, por el parque, no se ve desde la ciudad. De alguna manera hay que hacer que sea más visible y más atractivo. Es encontrar un equilibrio entre mantener el espíritu de ese lugar, mantener su carácter fabril y al mismo tiempo darle un carácter de novedad. Dentro, a mí me gustaría, y es lo que hemos planteado a los arquitectos, que muchos de los espacios actuales se mantuvieran tal cual, porque creo que, por ejemplo, donde hacemos las exposiciones ahora, esos espacios grandes, esa rudeza del espacio, incluso las marcas que tiene, ¿no?, de toda esa historia de un siglo de trabajo ahí, intentar preservar eso. Pero al mismo tiempo, sí, tenemos que primero prepararlo. Es decir, climáticamente hace frío en Tabacalera en invierno, el sonido es malo, tienes que tener control de humedad, tienes que tener control de luz, tienes que tener control de temperatura, hay que meter salas de cine, más de una, hay que tener un auditorio, hay que tener aulas, hay que tener, bueno, hay muchas necesidades que obligan a hacer cambios dentro de la fábrica y readaptarlo a los usos que vamos a tener. Y una idea clave para nosotros es que esa tabacalera que estuvo cerrada a la ciudad durante tanto tiempo y que tiene esa definición arquitectónica un poco cerrada, se abra totalmente, de manera que la fábrica esté atravesada por algo que llamamos la calle. Es decir, la gente que venga en 2003 a Tabacalera, en la puerta no se va a encontrar con alguien que le dice, a ver, carne, estos son 2 euros o son 12. Va a ser una calle, o sea, tú puedes entrar con los amigos, con el bebé, con la mona, puedes entrar, salir, pasar, irte a tomar un café, ver a ver qué ocurre, y ya será labor nuestra, a la gente que viene por allí, engancharle, provocarle curiosidad y irle proponiendo, de alguna manera, actividades en las que pueda o ejercitar su propia creatividad o, bueno, curiosear y descubrir que eso que decía, uy, la cultura, esa cosa rara, pues que realmente es algo que puede ser fascinante y que te puede llegar y en la que tú tienes algo que decir, ¿no? Entonces esa idea de calle de calle abierta que atraviesa la fábrica para nosotros es fundamental. Bueno, Tabacalera, como ya hemos venido comentando, va a ser un centro internacional de cultura contemporánea en el que se van a dar cita a todas las disciplinas artísticas. Va a ser un lugar para crear y para ver, ¿no? Tú ya lo has comentado que para profesionales y para ese público no especializado. Pero si te parece, vamos a ir viendo un poquito cada disciplina artística, cómo se va a ver reflejada en Tabacalera. Por ejemplo, si empezamos por el cine, que creo que va a ser una de las áreas más activas, ¿qué va a haber relacionado con el cine en Tabacalera? Sí, antes de entrar en lo concreto, si me permites, me gustaría hablar de 2 conceptos que para nosotros son importantes. Uno es que esta fábrica tiene como 3 objetivos claros, o tres pivotas sobre 3 ejes fundamentales. Uno es los creadores, creativos, la gente que imagina, piensa, crea productos culturales. Otra es la industria. Las industrias culturales y las industrias de contenidos. Y tenemos que estar muy cerca de la industria y tenemos que ser algo que a la industria le aporte innovación, creatividad, capacidad de riesgo, internacionalización, y tenemos que estar también muy cerca de la ciudad. Tiene que ser un lugar de participación. Entonces, esas 3 ideas son claves en todos los aspectos de los que vamos a hablar ahora, en cine, en arte, etcétera. Es decir, que tiene que ser un lugar para creadores, un lugar para la industria y un lugar para la ciudad. Y luego otra cuestión clave para nosotros es que esa fábrica tiene 5 funciones y están muy entrelazadas. Es decir, es un lugar para producir, es un lugar para hacer, es un lugar para desarrollar tus propios proyectos. Es un lugar también para enseñar, para mostrar, es un lugar de exhibición. Cuando hablamos de exhibición hablamos de exposiciones, hablamos de proyecciones de cine, hablamos de proyecciones de televisión. Es un lugar para debatir, para pensar. No podemos o no queremos al menos que sea un lugar donde, bueno, la gente hace cosas, la gente ve cosas y luego de vez en cuando, pensar, debatir, reflexionar, discutir, está absolutamente ligado con el mostrar cosas y con la producción de cosas, ¿no? de contenidos culturales. Tiene que ser un lugar también para la formación, no porque vayamos a poner allí una escuela, sino porque permanentemente haya programas de formación, tanto vinculadas a los creativos, lo que los creativos vayan necesitando, como a las industrias, como a la ciudad, y luego tiene que ser un lugar de archivo, que es lo que llamamos mediateca. Entonces, temáticamente, la definición central de Tabacalera es un lugar donde se comparten los recursos para la gente del arte contemporáneo y para la gente del audiovisual.
y por eso se llama un lugar de cultura visual. En la cultura visual entra desde la escultura, la pintura, lo que se llama las bellas artes, se llamaron las bellas artes, lo que es el cine, lo que es la televisión, lo que es el audiovisual, el vídeo, etcétera, y todo lo que es también las pegatinas, los tatuajes, los cómics, la publicidad, es decir, todo ese mundo de la visualidad y de lo audiovisual va a estar en Tabacalera. Pero tiene núcleos de especialización. Uno de ellos es el cine, que era lo que me estabas planteando antes. Entonces, ya hoy Tabacalera está siendo un lugar de producción para el cine. De hecho, cada año se están haciendo 10, 12 cortometrajes en Tabacalera. ¿Por qué? Porque tiene unos espacios cómodos para trabajar, donde puedes instalar tus propios decorados, te los puedes preparar allí mismo, y nosotros no cobramos ese tiempo de estancia ahí. Porque conocemos lo que es hacer un cortometraje, lo que es hacer cine, y la gente se mete en un cortometraje con verdadera pasión de hacer cine, y con muy pocos recursos económicos. Entonces, cada día que se te complica el rodaje y tienes que pagar un alquiler en algún lado, es dramático. Entonces, bueno, tranquilidad, o sea, podéis hacer el cortometraje en las mejores condiciones que podáis. Entonces, ya de hecho es un lugar para producir cine, y va a seguir siendo un lugar para producir cine. ¿Qué se va a hacer además? Con esa incorporación, digamos, de la unidad de cine, es más evidente aún, va a ser un lugar de programación de cine. Vamos a tener una sala grande, unas 500, 600 plazas, una sala pequeña de unas 100 personas para películas más arriesgadas, digamos, más minoritarias, y luego todos los servicios vinculados a Filmoteca, evidentemente. Entonces, bueno, en torno al cine, como en todas las demás actividades, habrá producción, habrá exhibición, y se harán debates sobre cine, se harán formación sobre cine, pues para técnicos, para la gente del cine, etcétera, y en la mediateca nuestra, el fondo de documentación, va a estar muy centrado en lo que es el audiovisual. Tenemos un problema de terminología, porque la terminología está cambiando. Es decir, estamos hablando de cine por entendernos y porque se va a incorporar aquí una unidad, como es la de Donostia Cultura, que está muy especializada en cine. Y que todavía el cine, y el Festival de Cine, el Festival de Cine Fantástico, el Festival de Derechos Humanos y Cine, todavía es un núcleo identificable, ¿no? Todos entendemos lo que es cine. De qué estamos hablando cuando estamos hablando del cine, pero todos sabemos también que eso está en una transformación absoluta. Entonces, por eso hablamos más de audiovisual, donde la televisión, el cine, el vídeo, todo eso va a estar cada vez más unido. En la cultura, las fronteras, digamos, los territorios cerrados están desapareciendo. Es cada vez más difícil decir, esto es pintura, esto es escultura, esto es arquitectura, esto es cine, esto es televisión, esto es vídeo. Eso está desapareciendo. Entonces, no podemos inventar un centro cultural en el siglo XXI ni departamentalizado, ni lleno de fronteras entre especialidades. Justamente es todo lo contrario. Por eso utilizamos siempre conceptos lo más abiertos posibles, como es cultura visual, como es audiovisual, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en cuanto a la televisión, antes comentabas que vais a tener incluso vuestra propia televisión. Sí, la televisión es importante para nosotros. La televisión es importante porque es una parte fundamental en la vida de los ciudadanos, en la vida cultural, pero sin embargo cada vez más se mira desde términos únicamente de entretenimiento y únicamente económicos. No hay una reflexión cultural sobre la televisión, y no hay una reflexión sobre lo que el espacio público, sobre lo que las instituciones públicas deben de hacer en televisión. A mí me resulta muy curioso cómo dos herramientas fundamentales en nuestra vida, como son la televisión y como son Internet, están como olvidadas de la formación y del debate, ¿no? Es algo como que, bueno, como todo el mundo sabemos encender la tele y movernos por los canales, y todo el mundo sabemos ponernos en Google y movernos por Internet, eso no hay que falta ni contar ni trabajar sobre eso. Y sin embargo son las dos herramientas que ocupan más horas en nuestra vida, más tiempo y más energía en nuestro cerebro, y donde estamos condicionando no solamente nuestra propia formación, sino sobre todo la de las generaciones que vienen. Entonces yo sí creo que hay una visión cultural sobre lo que es la televisión y sobre lo que es Internet, y sí tiene que haber una visión pública sobre lo que es la televisión y sobre lo que es Internet. Por eso está absolutamente metido dentro del proyecto Tabacalera el aspecto televisión. Va a haber un área de televisión que va a permitir, lo mismo que en cine, que la gente haga allí televisión. Y cuando hablas de televisión, inmediatamente hablas de industria, con lo cual ahí tenemos que tener una relación muy estrecha con lo que ahora son las industrias de la televisión en este país, pues con el clúster Eiken, con Ibaya, con los productores, pero también con los creativos, con la universidad, etcétera. De manera que la gente haga allí proyectos, que haya una programación sobre televisión. Y a veces a la gente le suele decir, a una gente que te dice, pero ese sitio no va a ser para mí, ese sitio va a ser para vosotros los exquisitos, porque hay una...
sensación como que la cultura, es una cosa como muy especial a la que no estamos llamados todos, ¿no? Entonces le cuentas a la gente una idea, un sueño de lo que puede ser el día a día y le dices, mira, si no estuviéramos hablando por teléfono y tú en un barrio y yo en otro, te invitaba ahora mismo a tomar una cerveza tabacalera. Nos iríamos a tomar una cerveza. Nos iríamos, en ese bar donde estaríamos tomando una cerveza, habrá una programación de televisión que te está mostrando televisiones de todo el mundo, pero con una programación. Mira, hoy vamos a ver cómo es la televisión china, por ejemplo, cómo son los anuncios en China, que han empezado hace muy poco tiempo. Bueno, pues vamos a ver cómo son anuncios, o cómo son los anuncios en las televisiones árabes, o qué programas que puedes hacer historia, es decir, cómo eran los primeros programas de televisión, o qué programas se están haciendo especialmente para mujeres desde planteamientos diferentes que el machismo habitual, bastante guarrote que tenemos ahora. Hay otras televisiones posibles. Y lo primero que tenemos que tener para poder cambiar la televisión y para poder presionar para que la televisión sea algo más civilizado, en el sentido de que hace más civilidad, que hace más ciudad, es imaginarnos que la televisión puede ser de otra manera que como es ahora. El concepto de entretenimiento y de diversión que la televisión actual nos está planteando no es la única posibilidad de diversión y de pasarlo bien en televisión. Vamos a ver modelos, vamos a ver otras cosas, vamos a reírnos con la televisión, vamos a conocer, tener una visión mucho más amplia de lo que es la televisión. Pero eso tomándote un café. Y en esa misma cafetería donde hoy estamos tomando una cerveza, esta noche va a haber un debate pues con gente de televisión o con gente de cualquier tipo. Y luego, bueno, pues habrá debate, habrá formación, se archivarán todo ese tipo de cosas, etcétera. Que la gente que tenga curiosidad por la televisión o por ver un programa o por conocer los entresijos de un programa de televisión puede ir a nuestra mediateca. Es una mediateca evidentemente también abierta. Pero además de tener esa área de televisión, queremos tener una televisión propia, fundamentalmente a través de Internet. Pero como es una fábrica, permanentemente se están fabricando cosas allí, y se están fabricando sonidos, imágenes, y se está fabricando debate, y la gente se está encontrando a debatir, a discutir, está formándose. Todo eso genera documentos audiovisuales. Con esos documentos, los programas que nosotros mismos pongamos en marcha y con los programas que impulsemos para que los haga la gente en su comunidad, en su cuadrilla, como individuos, como sea, todo eso puede alimentar una televisión. Entonces queremos hacer una televisión que justamente tenga esos criterios de algo cultural y de algo público. Cuando hablamos de televisión cultural no estamos hablando de que vayan a ser documentales sobre arte o documentales sobre cine. O sea, es decir, no es como cuando hablamos de el oso panda en China, el tiburón negro de no sé dónde. No es que hablemos de los artistas, sino que tengamos una visión diferente de lo que es la televisión. Entonces queremos ser gente que produce su propia televisión y que da pie a que lo que la gente está produciendo tenga visibilidad. Y luego eso será a través de Internet, que cada vez más va a ser el modelo de televisión, pero incidiendo a ser posible también en la TDT, es decir, que tú en casa también, te enganches y que durante unas horas tengas otro tipo de programación que viene servida por Tabacalera. Uh-huh. Bueno, otra área importante de Tabacalera va a ser también la dedicada al arte contemporáneo. ¿Cómo va a ser ese espacio dedicado al arte contemporáneo? Bueno, insisto en que no son espacios acotados, que todo eso vamos a estar trabajando juntos en una mesa, la gente especializada en arte contemporáneo, la gente especializada en cine, la gente especializada en televisión, etcétera. Pero bueno, hay unos espacios que sí están previstos especialmente para el arte contemporáneo, que son las salas de exposición, que hay dos tipos de salas de exposición. Unas son un poco mantener el aspecto actual de la fábrica y el tamaño actual de la fábrica para hacer sobre todo algo que llamamos intervenciones. O sea, ahí tienen que ser exposiciones que tengan un diálogo especial con esa magnitud y con esa fuerza de la fábrica. Y ahí no ponemos más barreras. Quiero decir que puede ser una actuación de danza, que puede ser música, que puede ser teatro, que puede ser una exposición de artes visuales, que puede ser una performance, que pueden ser todas las variedades que el arte contemporáneo vaya elaborando. Y nos importa mucho que el arte contemporáneo esté en este diseño de Tabacalera, porque de alguna manera es un laboratorio de conceptos, es un laboratorio de formas, es un laboratorio crítico sobre lo que es el mundo de la visualidad. Antes, cuando lo visual era muy reducido, de alguna manera el arte era el que ofrecía imágenes y símbolos visuales. Eso ya no es así. O sea, recibimos más imágenes desde la publicidad, por ejemplo, que de lo que es el mundo del arte. Y eso ha hecho que el mundo del arte sea un lugar muy especial y muy laboratorio de nuevos comportamientos, de nuevas maneras de aproximarse a lo visual y de una creación de nuevas formas, ¿no? Y eso creemos que es importante que esté ahí. Y además tenemos una tradición vía Artelecu y por ejemplo la sala de exposiciones del KM, que es algo
algo que ha sido importante, que es importante y que queremos que a través de Tabacalera se renueve, se refuerce y que tenga continuidad. Y ahí también se aplicarían esa misma idea del principio de las 5 funciones. O sea, hay los espacios que vamos a ceder a los creadores o a los creativos. No hay 5 para cineastas, 5 para los de la televisión, 5 para los artistas, sino que hay una serie de metros que podemos ceder. Entonces, pues ahí entrarán gente que está haciendo un proyecto de cine, gente que está haciendo un proyecto artístico, gente que está haciendo un proyecto de sonido, etcétera. Y luego entre ellos, que colaborarán, discutirán, convivirán, y ahí surgirán relaciones nuevas que nosotros no podemos y no debemos prever, porque Tabacalera tiene que estar muy bien dirigido, pero en esa buena dirección entra esa posibilidad de dejar las cosas muy abiertas, porque lo más interesante que va a ocurrir en Tabacalera es lo que nosotros no vamos a ser capaces de prever. Ocurrirá porque la gente tiene esas ideas, porque los artistas tienen algo que quieren hacer, y son ellos los que van a poder aportar realmente el valor a lo que se haga en Tabacalera. El diseño, por ejemplo, ¿qué cabida va a tener en el centro? Cuando hablamos de diseño hablamos de todo aquello que elabora contenidos visuales o productos visuales, que todo aquello que incide visualmente en nuestra vida y que sin embargo no podemos llamar arte, ni te podemos llamar cine, ni podemos llamar televisión, y que no podemos dejar de lado porque es algo que, como decía antes, condiciona mucho nuestra vida. Ahora, nos interesa no tanto los objetos de diseño, sino la relación de ese diseño con la vida. No es tanto poner la silla de un diseñador encima de una peana, sino a través de esa silla poder reflexionar sobre el acto de sentarse, que es una historia apasionante. ¿Desde cuándo nos sentamos en una silla? ¿Cómo eran las primeras sillas? Eso viene desde la prehistoria y es realmente bonita la historia de quién se sentaba en el suelo, que era todo el mundo, y quién se sentaba en silla, para qué se generaron las sillas, cómo las sillas eran casi en un principio marca de divinidad, luego marca de realeza. Bueno, ahí nos interesa más esa vinculación de los objetos de diseño con el día a día que realmente magnificar o divinizar los objetos de diseño. Pero hay un amplísimo campo de visualidad muy importante que no está en lo que llamamos el sistema o el mundo, incluso en el mercado del arte contemporáneo, y que sin embargo es definitivo a la hora de vivir la vida cultural y la vida en general, ¿no? Y ahí, insisto, pueden ser los cómics, pero puede ser los diseños para Internet, pueden ser el mobiliario, puede ser la ropa, pueden ser los tatuajes, puede ser... El abanico ahí es amplísimo, ¿no? Y en cuanto a cultura sonora, porque parece que cuando hablamos del audiovisual, el audio, el sonido, pues solo nos viene a la cabeza, los conciertos musicales o lo que se puede estar escuchando pues en una película, pero creo que le vais a dar también vosotros una importancia especial a esto de la cultura sonora. Sí, y hablamos de sonido y no de música, otra vez utilizando una palabra lo más abierta y lo más transversal posible. La música sería un aspecto de lo sonoro. Y es un aspecto fundamental, evidentemente, pero muchos aspectos de la música están de alguna manera ya muy bien tratados en nuestro entorno. Hay aspectos que tenemos que identificar ahí de la música, en qué podemos aportar algo desde Tabacalera, pero nos interesa esa visión mucho más amplia. Hay un mundo de los ruidos también, de los sonidos que emitimos todos los días. Hay unos comportamientos también con el sonido y con la música sobre los que creemos que es interesante incidir. O sea, es curioso cómo mucha gente, sobre todo la gente joven, vive su vida con un soundtrack. O sea, se pone los cascos del iPod o del MP3 o del MP4 o lo que tenga cada uno. Con una banda sonora, y vas ¿no? con tu banda sonora, ¿no? Entonces, al final te cierras en tu banda sonora y no estás abierto a la banda sonora de la vida. Y esa banda sonora, además de la vida, muchas veces está manipulada también por los poderes. O sea, hay una intervención sobre el sonido de la vida. Todo eso son cuestiones que hay que abordar, insisto, desde la cultura y desde lo público, ¿no? Y ahí entra también la música. O sea, es decir, que Tabacalera será un lugar donde también habrá conciertos y donde habrá salas donde puedes ir a escuchar música experimental, ruidos o cosas de otro tipo que te abran de alguna manera la percepción y los oídos de alguna manera a los ruidos del mundo y a otro tipo de ruidos, ¿no? Y hay una idea central en todo este patchwork de cosas tan diferentes, que es que somos una ciudad pequeña, incluso como país, como Euskal Hiria, somos pequeños. No hay públicos críticos muy grandes que digan, no, es que hay una afición a la música del siglo XX y además hay un público que los públicos especializados son pequeños. Lo importante en nuestro país es
yo creo que la convivencia y el equilibrio entre aspectos diferentes. Por eso estamos intentando llegar a un modelo lo más variado posible, en el que la actividad central en cada momento pueda ser diferente y hay una rotación, digamos, de puntos de importancia, y que se estén ocurriendo muchas cosas allí. Y es una experiencia que creo que tenemos todos los que estamos en la cultura, ¿no? Tú le dices a alguien, oye, ¿vienes conmigo a ver una exposición o vienes conmigo a escuchar un concierto de ruido? Estás loco y tal, pero por favor, a mí no me va. Pero si tú vas con otra excusa y de repente durante 10 minutos o durante 20 minutos entras en ese mundo y dices, joder, qué fascinante. Tú no vas a hacer el esfuerzo de salir de casa para oír eso, pero una vez que estás allí, de repente descubres que eso que creías que era un peñazo y tal, porque lo has oído en condiciones que probablemente no son buenas. Hay músicas y hay sonidos que tú no puedes decir a la gente, mira, siéntate en el sofá, ponte tranquilo y escucha esto. Es decir, va a pegar un grito. Pero si estás dentro del lío, de alguna manera, sí vas a poder apreciar, te va a poder abrir los oídos y vas a poder decir, joder, mira, no esperaba encontrarme con esto y qué cosa más curiosa, ¿no? Yo he hecho muchas visitas a exposiciones con amigos que no son para nada del mundo del arte y decirles, no vamos a ver la exposición, ven conmigo a ver solamente una obra, mira, ve esto. Joder, qué bonito, venga, ahora vamos a tomar una cerveza. No, pero no vamos a ver más, vamos a ver solo una cosa, porque si no la gente cuando entras en un tour de estos con guía, con banderín, y es como ir al Prado, ¿no? Te empiezas a ver las salas, terminas muerto con agujetas, absolutamente lleno de imágenes, ya no eres capaz de discernir nada. José, y háblanos un poco sobre la exposición que se puede ver ahora, en estos momentos, en Tabacalera. Es un proyecto para nosotros muy importante, y no es solamente una exposición sobre, personas del barrio de Guía, contando la historia del barrio de Guía y lo que el barrio de Guía percibe respecto a Tabacalera y esa vinculación entre barrio y fábrica. Es un proyecto mucho más amplio, que fundamentalmente es la memoria del barrio, porque ha sido emblemática la fábrica en el barrio y porque, esa relación es algo que tenemos que conservar y que tenemos que cuidar y que tenemos que profundizar. Imaginarnos la fábrica, ver la fábrica y escuchar la fábrica. Entonces, la exposición ahí es solamente la columna vertebral de este proyecto, pero el proyecto lo que pretende es visibilizar, es mostrar que realmente para nosotros, los ciudadanos, la gente próxima, la gente de la calle, la gente que no es profesional de la cultura, está en el núcleo de Tabacalera y que está invitada a Tabacalera, y eso lo tenemos que decir en la radio, pero eso lo tenemos que hacer visible también allí. Entonces la exposición lo que hace es, a través de documentos audiovisuales, insertar dentro de lo que es la fábrica la voz y la cara y el cuerpo de la gente del barrio, hablando de la memoria del barrio, de las vivencias del barrio, de la actualidad del barrio, de la problemática del barrio. Y en torno a eso haremos debates, explicaremos el proyecto a la gente del barrio, escucharemos la fábrica, descubriremos cómo a través del oído se puede descubrir de otra manera la fábrica, y eso yo creo que va a ser una cosa apasionante y que si quieres ya lo hablaremos en otro momento. Imaginar, ver la gente que ha trabajado en la fábrica, la gente que ha trabajado en cultura, haciendo películas, qué experiencias han tenido allí. O sea, es un proyecto bastante complejo y que empieza de una manera y terminará de una manera diferente. Es decir, se le van a ir superponiendo actividades, pero el objetivo fundamental es ese, es decir, la fábrica empieza ya a estar viva antes de haber nacido. Se han hecho cosas y se hacen cosas todos los días vinculadas al cine o al audiovisual, se hacen cosas vinculadas al arte contemporáneo, como ha sido este año la exposición Daros Latinoamérica, y de alguna manera ahora visibilizar esa tercera pata, ¿no? Es decir, y ahora es el momento del ciudadano de a pie, es el momento del barrio, entendido primero como barrio de Guía, porque esa es la realidad en la que estamos y que nos interesa mucho profundizar, y luego en general, con el barrio, con la gente de la calle en general, y que vean que es un lugar donde van a estar, donde pueden hablar, no solamente les vamos a contar nosotros la historia, vamos a escuchar lo que la gente pretende sobre Tabacalera o cómo sueña Tabacalera, y abrir otra vez la fábrica para que la gente pueda visitarla, escucharla, imaginarla, y para que ahí se pueda descubrir qué es, qué ha sido y en qué quiere transformarse el barrio de Guía. Bueno, pues José, lo tenemos que ir dejando por aquí. José Muñoz, recordamos que es el director de Tabacalera, esta fábrica que en su día hacía cigarrillos y que próximamente va a ser una fábrica para producir cultura, como él nos ha venido comentando a lo largo del espacio. José, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y vamos ahora con la noticia que nos trae esta semana Eusko Ikaskuntza.
A través de este espacio queremos invitar a nuestros oyentes a la próxima actividad de Eusko Ikaskuntza. En colaboración con el Ayuntamiento de Zumárraga, hemos organizado para este sábado, día 25, a las 7:30 de la tarde, una obra de teatro en la que se recorren los 7 siglos de la Antigua. La obra, que será en euskera y castellano, está dirigida por Juan Aguirre e interpretada por profesionales y vecinos de Zumárraga y Urrechu. Os invitamos, por tanto, a este plan para el sábado a la tarde, la cita a las 7:30 en la ermita de la Antigua de Zumárraga. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.